La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Silvia Jiménez de Madrid y me acabo de hacer mecenas. Y desde entonces formáis parte de mi día a día o siempre que puedo escucharos. Creo que hay que seguir adelante, escuchar cosas que te permitan hacerlo libremente y por eso me he hecho mecenas. Muchas gracias. Somos la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. This is a time for all of us to be united. We're also working to address polio, cancer, and many other diseases and conditions. Tenemos que cambiar este sistema porque tenemos que garantizar el medicamento, tenemos que garantizarlo. Como latinos tenemos un papel muy importante ahora en esta elección porque somos votantes y en estados que son muy importantes para demócratas. Tenemos que usar ese papel y ese poder a empujar por políticas que son para nosotros. Today I can confirm that myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months. Voy a compartir una reflexión personal con usted, y es que llevo más de 30 años de experiencia profesional. Siempre he tenido puestos de trabajo muy difíciles y ante las dificultades he observado que hay 3 tipos de actitudes. Hay los que se esconden, a ver si pasa. Hay los que se sientan a criticar lo que se hace. Y hay los que dan un paso adelante, ponen toda su energía en buscar soluciones. Yo siempre he estado en este tercer grupo. Les tiendo la mano de nuevo para que decidan en qué grupo quieren estar y que esta vez sí estén en el lado correcto de la historia. Señor Echaniz, sinceramente, ¿usted están jugando y creen que lo que está en juego es el Gobierno de España? El Gobierno de España cree que lo que está en juego es el futuro de este país. Únanse, sean responsables y salven, junto con el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías, el futuro de nuestro pueblo. Andalucía hoy vuelve a ser pionera en una cuestión importante, que es la investigación. Vamos a poner en marcha, de hecho, ya se ha puesto en marcha, el primer ensayo de un tratamiento con plasma obtenido de donantes con COVID-19. Buenos días, Cafetera, bienvenidos un día más a este programa, este espacio en el que vamos a analizar la información, la actualidad, donde también vamos a intentar acompañar a aquellas personas que se encuentran en esta situación en solitario, algunos que han pasado por periplos personales duros en estos días y a los que enviamos desde aquí el máximo de los cariños. Pero este es el objeto del programa, informar y acompañar, especialmente en estos tiempos de Radio Pandemia.
Bueno, un abrazo muy especial y también a aquellos que están escuchando esta melodía desde el exterior, porque hay muchos oyentes de La Cafetera, miembros de la Resistencia, que se conectan al programa desde diferentes lugares del mundo, así que un saludo muy especial para todos ellos y para todos los que hacéis posible este programa, para los suscriptores, los mecenas de La Cafetera. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a utilizar un hashtag, almohadilla La Cafetera Arrimadas, almohadilla La Cafetera Arrimadas, porque en efecto hoy conversaremos con Inés Arrimadas de Ciudadanos. El lunes lo hicimos con el lunes pasado, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy hablaremos con Inés Arrimadas. Vamos a conversar también en los próximos días con la gente de diferentes partidos políticos, con la gente de Unidas Podemos, con diferentes posiciones políticas para tratar de hacernos una fotografía lo más precisa posible de cómo está el estado de ánimo, de cómo está la situación, cómo está el termómetro del descontento de la ciudadanía a través también de la posición política. Y lo vamos a hacer porque en esta ocasión con Inés Arrimadas, porque han propuesto un pacto. A diferencia de cómo se está comportando el resto de los partidos de la oposición desde el inicio de esta crisis, en un giro en la postura habitual de Ciudadanos, han tendido la mano al gobierno ofreciendo una alternativa para tanto afrontar la crisis sanitaria como la crisis económica que parece que se va a derivar de esta situación. Así que nos interesa mucho esa postura proactiva, constructiva, en un momento de una extraordinaria preocupación internacional, con una pandemia global que ha mantenido confinada 2/3 de la humanidad. Así que, bueno, pues le preguntaremos a Inés Arrimadas, será la invitada de La Cafetera en esta mañana. Así que vamos a comentar con el siguiente hashtag el programa en las redes sociales, almohadilla La Cafetera Arrimadas. Almohadilla La Cafetera Arrimadas. Es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación y os pedimos que lo utilicéis en Twitter, en las redes sociales, así podemos organizar la conversación que siempre surge en torno al programa, al mismo, un hashtag al que ya se van incorporando algunas personas como Vicente Arias, muy buenos días, José Alquebla, Arroyo, Martínez, Fialtis, Mari K. Buen día, compañeros, dice Isabel Aragón, Ara Levántate, Ismael Ruiz, Espeonza, Iñaki Bolea, Manuel Mirror, Quique Pinel, indignados. Enrique Quesada dice, buenos días, mundo, la unidad de los representantes políticos para amparar a la población es la única alternativa digna. Investir no es el encargo que recibieron. Es verdad, porque consideramos además en este programa que la política tiene una extraordinaria responsabilidad. En primer lugar, para introducir algo de sosiego en el debate público, para introducir un poquito de tranquilidad. Y además tenemos mucha preocupación por la manera tan polarizada en la que se está viviendo esta crisis sanitaria en este país. Y como además pensamos que tenemos que hacer un ejercicio especial para abrazar a quienes se encuentran en este momento sufriendo esta situación tan difícil, algunos con familiares directamente víctimas del coronavirus, pensamos que tiene que haber una gran concertación política, más allá de la distancia ideológica que pueda haber, más allá de las medidas que cada uno crea que se deben poner en marcha en una situación como esta, pero sí que pensamos que el espíritu tiene que ser el de tender la mano para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, porque nos enfrentamos a una situación no solo sanitariamente muy compleja, sino en materia económica nos están lanzando unas advertencias que son muy inquietantes, de manera que entendemos que este es una gran batalla que debe librar la sociedad española en su conjunto, más allá de las ideologías y de las propuestas que cada uno considere que son la solución para enfrentar una situación como esta. Pero ser proactivos y proponer soluciones, incluso aunque uno no coincida con ellos, es no solamente positivo, es bastante deseable. Así que hablaremos con Inés Arrimadas y veremos también ese cambio de postura, porque Ciudadanos había ejercido hasta ahora una oposición implacable contra el gobierno y esta aproximación es diferente. Siguen todavía manteniendo un alto nivel de crítica, pero dentro de eso, por lo menos, hacen una oferta que no está haciendo el resto de la oposición. Así que lo veremos después en la conversación con Inés Arrimadas. Mientras tanto, María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¡Ay, qué chorro de voz! María confitada. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tus bien. horas? Bien. Os estaba ya leyendo con el hashtag. Y nada, yo creo que, bueno, lo que decías, ¿no? Que necesitamos diferentes voces para intentar construir un consenso. De hecho, veía además Nacho Corredor, me gustaba un
un tuit que ponía, que además hemos entrevistado varias veces aquí en el programa, y se preguntaba cómo podía ser que en el momento de la transición se pudiesen poner de acuerdo en un momento de tanta polarización, ¿no? Cómo podía ser que el consenso sí que fuese posible y ahora, decía, entre políticos nacidos en democracia parece imposible. ¿Cómo puede ser? ¿No? Me parece una reflexión muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Sí, en efecto. Bien, pues de esto vamos a reflexionar en la cafetera, vamos a hacer el análisis de actualidad y hoy es jueves. Los jueves ya sabéis que hablamos además con Emilio Silva, hablamos de memoria, porque hay asignaturas pendientes en la democracia española que no deben ser olvidadas y nosotros tenemos la firme decisión de afrontar este asunto por lo menos una vez a la semana, abriendo un espacio para que no se nos olvide una sección fija en el programa sobre memoria histórica. Y ya sabéis que la analizamos, hablamos de ello con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Bien, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras, que tenemos que analizar la actualidad, la prensa. Una de las preocupaciones, además, que se manejan en esta crisis global, no solamente en España, es la del curso escolar. Decenas de miles, millones de escolares por todo el mundo han tenido que suspender las clases, han tenido que dejar de asistir a los colegios y ahora la comunidad educativa global se pregunta qué hacer con el curso, qué hacer con este tiempo con los alumnos, qué medidas tomar. Fijaos, en España hay una medida que hoy protagoniza la portada del periódico El País. Todos los alumnos pasarán de curso, salvo en casos excepcionales. La medida se acuerda de infantil a primero de bachillerato, son los primeros cursos de ciclo, y todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria, formación profesional y primero de bachillerato serán evaluados, pero pasarán de curso, salvo casos muy excepcionales, según acordaron ayer el Gobierno central y los autonómicos. Los centros podrán obligar a clases de repaso en el siguiente curso, pero en segundo de bachillerato la valoración de curso se hará de forma global por el equipo docente, lo que decidirá si el alumno se presenta a la selectividad o no lo hace. En todo caso, se buscan medidas para tratar de volver a la vida normal en una situación tan excepcional como esta y que no pase una factura definitiva a los estudiantes, que por cierto hoy estaba leyendo también, había algún artículo publicado sobre el efecto que está teniendo, luego lo veremos, pues está en algún digital, el efecto que está teniendo esto en los escolares, ¿no? La gran dificultad, la enorme dificultad que tienen los niños para asumir esta situación, a pesar de que les vemos muy acomodados en casa, les vemos tranquilos y aparentemente confortables en este confinamiento. Viene a ser parecido en su mente a un mes de agosto en casa, pero tiene consecuencias, provoca secuelas. También hay una angustia que se respira en el ambiente, que observan a sus mayores, que se ve en el contexto general, y por lo tanto es muy importante también mantener una buena higiene mental, saludable, en el entorno de los más pequeños. Ya se está hablando de prorrogar el confinamiento, de que si se prorroga hasta el 10 de mayo, se haga con medidas lo suficientemente flexibles que permita sacar a los padres con los hijos. Estas son medidas que se están tomando en España, se han tomado medidas parecidas en otros países, pero lo digo porque hay oyentes de algunos otros lugares que pueden ver en esto un espejo de las medidas que probablemente se terminen tomando también en sus localidades. En España se está especulando con la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle, aunque en unas condiciones un poquito más, digamos, que el confinamiento para ellos no sea tan duro, que se vigile, que no se junte con otros niños, pues que se les permita salir a pasear, pero no hacer vida normal en los parques y con los otros niños jugando, sino un poquito airearse. Bueno, pues en todo caso lo que se está haciendo es tomando medidas, en primer lugar, para paliar la situación escolar. Todos los alumnos pasarán de curso salvo en casos excepcionales. Y como dice José, comentando el programa, oyente de este programa, dice, claro, que ningún alumno repita, dice, no sé yo si es saltarse un poco el
criterio de los profesores, que para algo trabajan. Bueno, es una decisión general, tomada de carácter general. Alguna decisión había que tomar de esta naturaleza, y luego otra cosa es que el criterio de los profesores, como decía hoy, como explica hoy el periódico El País, imponga clases de repaso para algunos alumnos si es que considera que van más atrás respecto al transcurso normal que debiera darse en el curso. Y mientras tanto, vemos, esto está en la portada del periódico El País, que se refiere a este asunto en la lucha contra el coronavirus, pero ahí sí, preocupación por la manera en la que afrontarán los menores. Es también el tema de portada hoy en el periódico español La Vanguardia. Aprobado casi general, con la nota de los 2 primeros trimestres. Solo se suspenderá a los alumnos en casos muy excepcionales. Lo que queda de curso servirá para subir calificación y habrá refuerzo en julio, dice el periódico La Vanguardia hoy en la portada. Un asunto sobre el que yo, honestamente, veo que hay muchas opiniones en la red. Yo no tengo una opinión formada por este asunto porque, sinceramente, entiendo que se ha tomado en base a algún tipo de planteamiento pedagógico, técnico, científico, también social, la capacidad del sistema para saltar o no un curso de necesidad, y supongo que es una decisión lo suficientemente sopesada. No me siento, desde luego, con criterio para saber si esto tiene fundamento o no, como decía, y si esto se salta el proceso. Supongo que habrá profesores a los que les parezca más conveniente y profesores a los que le parezca menos conveniente, y honestamente yo no me atrevo no tengo una opinión formada sobre este asunto. Bueno, pero en todo caso sí que es verdad, está en la portada de los periódicos hoy, ha sido una de las decisiones anunciadas precisamente por el gobierno. Mientras tanto, lo que estamos viendo es, en efecto, una gran apuesta política. Ayer hubo debate parlamentario, vimos una sesión bastante dura con una oposición implacable, vimos a Vox, al Partido Popular, a la derecha, a la extrema derecha, con posiciones muy duras contra el gobierno. Una de las contestaciones también vino de la mano de la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, al Partido Popular, recordándoles que lo que está en juego en este país no es ya la caída o no del gobierno, lo que está en juego es el futuro de este país. Vamos a hacer memoria, porque fíjese, el pasado día 4 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sacaba una guía laboral para abordar la pandemia de la COVID-19. Le voy a recordar cómo la calificó su partido, que, como sabe, también tiene buenos sesgos en materia económica. Fue calificada como alarmista. Efectivamente, hay respuestas diferentes. Ustedes, lo que han hecho cuando han gobernado, la primera medida que han tomado ha sido el Real Decreto Ley 3/2012, que en lo que consistía era en despedir barato y flexibilizar los despidos. Y también la primera medida que han tomado, como conocen los españoles y las españolas, es justamente convertir España en un solar en términos de precariedad y en una enorme devaluación salarial. Lo que ha hecho el Gobierno de España, humildemente, señor Echaniz, ha sido, por ejemplo, prohibir los despidos. ¿Y sabe qué se ha encontrado el Gobierno de España? La respuesta del principal grupo de la oposición diciendo que no. Señor Echaniz, sinceramente, ¿usted cree, están jugando y creen que lo que está en juego es el Gobierno de España? El Gobierno de España cree que lo que está en juego es el futuro de este país. Únanse, sean responsables y salven, junto con el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías, el futuro de nuestro pueblo. Es lo que contestaba el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo Yolanda Díez, al Partido Popular, lo que nos estamos jugando. En efecto, en el foco colocada las enormes dificultades que abarcan temas tan complejos desde la investigación sanitaria. Vemos alguna noticia que nos hace ser alguna noticia esperanzadora. Andalucía ha iniciado un nuevo ensayo clínico con plasma de pacientes que han sido curados. Andalucía hoy vuelve a ser pionera en una cuestión importante, que es la investigación. Vamos a poner en marcha, de hecho, ya se ha puesto en marcha, el primer ensayo de un tratamiento con plasma obtenido de donantes con COVID-19. Personas que han salido de la enfermedad, que tienen el anticuerpo, evidentemente, y
estamos estudiando la posibilidad, se van a hacer las primeras pruebas de un ensayo en tratamiento con plasma. Este ensayo están participando ya hospitales de toda la comunidad y ya ha sido aprobado por el Comité de Ética. En las próximas horas, en los próximos días, podemos ver cómo se empiezan a hacer los primeros ensayos. Una posición, un anuncio esperanzador en este combate que se libra en muchos frentes, el combate sanitario, el combate también relacionado con la estructura sanitaria, con la organización, con la cuestión de los recursos, también social, decenas de miles de personas afectadas, también económico, financiero, también en materia de cambio de dificultades. Bueno, pues las dificultades que pueden surgir en este nuevo mundo que estamos construyendo y sobre el que debatimos aquí en el programa tanto en estos últimos días con Pepe Romero, con Carlos Barrabés, con Iñaki Gabilondo, con diferentes personalidades que nos ayuden a comprender un poquito. Por cierto, creo que hoy Iñaki Gabilondo entrevista a Harari, al autor de Sapiens, en el programa de Movistar. Me ha dicho que ha sido una conversación, nos hemos intercambiado unos mensajes, que ha sido una conversación apasionante esta noche en el programa de Gabilondo. Pues claro, nadie sabe el futuro al que nos enfrentamos. Lo que sí sabemos es que ha mantenido confinado a 2/3 de la humanidad. Es un reto que afecta a muchísimos frentes, y este anuncio que hacían desde Andalucía en materia sanitaria, hay una gran expectativa por saber, primero, quién desarrollará primero la vacuna, quién dará a conocer la primera vacuna, y luego qué tratamientos se están descubriendo, qué tratamientos se están haciendo para combatir el coronavirus. Bueno, mientras tanto, también decían el curso escolar, decíamos hoy en las portadas de los periódicos, el curso escolar continúa y necesariamente hay que buscar una alternativa y una respuesta. Se mantiene la duración del curso escolar. El curso escolar continúa. Continúan los aprendizajes, adaptados a las circunstancias, obviamente, y el curso ni acaba ahora ni se alargará más allá de junio. Excepción hecha, naturalmente, de las pruebas que ya hemos acordado para la EBAU. En verano se organizarán y apoyarán actividades de refuerzo, en formas diversas, en formas combinadas con actividades lúdicas, pero no habrá actividad lectiva. Así que esa es la propuesta. 627-002-002, dice Edi Muscus, dice, bueno, es que, sinceramente, a los maestros y a algunos profesores, lo de repetir año escolar es un modelo de educación retrógrado. Yo no lo sé, Edi, no tengo sí que comparto que en este momento hay que buscar soluciones para el curso escolar, como dicen desde el Ministerio de Educación. Yo confío en que si esta es la solución, que los pedagogos consideran que es la que puede paliar mejor esta situación, pero honestamente lo desconozco. 627-002-002, ¿qué os parece a vosotros? Buenos días, Resistencia. Fernando, ahora hablabas de la promoción automática de curso. A ver, pese a que yo soy profesora de secundaria, si habláramos en un claustro, habría gente a favor de la promoción automática, habría otros profesionales que no. En realidad, ¿qué vamos a hacer? Les faltarán 2 meses de curso. ¿Quién no podrá desarrollarse en la vida porque le falten las competencias o los conocimientos de 2 meses? ¿Lo recuperaremos el curso que viene? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Lo recuperarán alguna vez en la vida? Tampoco lo sé. Pero en realidad, en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿a quién le ha cambiado su dedicación profesional porque no sepa hacer derivadas matemáticas, porque no formuló nunca la tabla periódica o porque no estudió 3 temas de geografía e historia? No hay una respuesta fácil, no es una situación fácil. Por tanto, yo también veo que lo que está haciendo el Ministerio es poner la decisión en nuestras manos, que al fin y al cabo somos los que estamos al pie del cañón con los alumnos cuando estamos en clase y cuando no lo estamos y los estamos atendiendo vía telemática de la mejor manera que podemos y sabemos. Irene, desde Barcelona, pues te agradezco mucho, Irene, el comentario. Siempre que abrimos el micrófono a los oyentes de la cafetera surgen ocasiones como esta. Profesores, gente que se dedica a la formación o gente que trabaja sobre el campo de asuntos en los que estamos comentando. Siempre participáis y es muy interesante. Y además, yo personalmente no sé
qué opinarán el resto de los oyentes, pero yo personalmente coincido al 100%. Yo recuerdo haber tenido un accidente en la nieve, en la montaña, que me tuvo 2 meses alejado del colegio. No se puede decir que yo fuera un gran estudiante precisamente, pero vamos, no recuerdo que aquellos 2 meses supusieran eso un menoscabo en la formación, y al final tienes razón, echando la vista atrás, con el paso de los años, estos 2 meses, especialmente si luego hay algunas actividades, algunas tareas con aquellos alumnos que por su propia forma de aprendizaje pues les cueste más que a otros, seguramente eso puede ser paliado por los profesores. Y además me gusta esto que dices, creo que ha sido muy probablemente una manera de depositar esa responsabilidad en manos de los profesores, que son quienes mejor conocen a cada uno de los alumnos. Así que muy interesante. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Allí podéis dejar una nota de audio como la de Irene desde Barcelona, una nota de audio también explicando. Dice Eddie Muscus, dice: gracias, Fer, por animarme a poner un audio, porque le he puesto un mensaje diciendo ponnos un audio. Dice, pero esa profesora me pone voz y creo lo mismo. Mi posición es que los niños no deben ser truncados, no aprobar, perder el contacto con sus compañeros al tener que repetir. Pues no, es mucho mejor una suerte de aprobado general y al fin y al cabo no dejan de ser más que unas pocas semanas. Bueno, y dice Oli, dice, mira, a mí también me pasó, estuve como 5 meses sin ir a clase. Dice, no es lo mismo sexto que bachiller, por ejemplo. Pues dice, puedes ir cojo en la universidad en algún aspecto y en efecto, pues probablemente los cursos de acceso a la universidad, los más cercanos al acceso a la universidad, pues sea más difícil. Pero, bueno, sea como fuera, alguna medida había que tomar, que esto es algo, yo creo que es una característica de la forma de asumir las crisis. Hubo un comentario que me ha parecido muy interesante, el que hizo ayer precisamente Nadia Calviño, una reflexión sobre quiénes aportan, quiénes critican, quiénes torpedean. Esta reflexión de Nadia Calviño, que la voy a guardar como crestomatía en el programa para ponerla de vez en cuando, porque creo que nos invita a todos a pensar sobre cómo actuamos en casos de crisis. Alguien tiene que tomar decisiones. Las decisiones podrán ser más acertadas, que eso se ve después, o menos acertadas. Insisto en que esto solo se sabe con el paso del tiempo. Mientras uno está en una batalla, no sabe si está ganando la guerra o perdiéndola. Pero en todo caso, eso mientras está sucediendo. Luego ya con el tiempo se podrá ver cuáles han sido los errores o los aciertos. Pero mientras está sucediendo, el mundo se divide entre los que critican y los que aportan. Lo dijo la ministra Nadia Calviño y, honestamente, tiene toda la razón. Voy a compartir una reflexión personal con usted. Y es que llevo más de 30 años de experiencia profesional. Siempre he tenido puestos de trabajo muy difíciles y ante las dificultades he observado que hay 3 tipos de actitudes. Hay los que se esconden, a ver si pasa. Hay los que se sientan a criticar lo que se hace y hay los que dan un paso adelante, ponen toda su energía en buscar soluciones. Yo siempre he estado en este tercer grupo. Les tiendo la mano de nuevo para que decidan en qué grupo quieren estar y que esta vez sí estén en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. En efecto, ¿dónde está el lado? ¿En el lado de los que critican o en el lado de los que proponen, son proactivas? Bueno, también, mientras tanto, es verdad, la oposición en el Congreso de los Diputados se está comportando, mayoritariamente el Partido Popular, Vox, la derecha, la extrema derecha, se están comportando con una enorme hostilidad. Y ayer el vicepresidente del Gobierno les invitaba a reflexionar a la vista de cómo se está comportando la oposición en otros países. Señor García Egea, permítame que le invite a reflexionar sobre el papel que está jugando su partido como principal partido de la oposición en España. Reflexione usted sobre la sensación que tienen algunos ciudadanos al ver la oposición política en otros países. Creo que cuando ustedes tratan de perseguir a Vox, a ver quién dice la barbaridad más grande, a ver quién acusa de más comunismo al Gobierno de España, creo que ustedes están decepcionando a una parte fundamental de esta ciudadanía que nos quiere ver unidos. Y le volvemos a tender la mano para unos acuerdos de reconstrucción en este país que necesitan del concurso de todo el mundo, de las fuerzas de oposición, de los sindicatos, de las empresas. Le hago esta recomendación de corazón. Dejen ustedes de competir con Vox, a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo, señor García Egea. Eso decía Iglesias, ayer, vuelva usted al patriotismo. Y en efecto, vamos a oír hablar mucho en los próximos días de los pactos. ¿Habrá
pactos se podrá conseguir sentar en la misma mesa. Según el periódico La Razón, el gran pacto se frena, los partidos ven elecciones tras la crisis. El PP declina acudir hoy a la reunión con Sánchez por sus mentiras, dice PNV. Esquerra Republicana asumen que no pueden cobrarse lo pactado en la investidura, marcan distancia con los presupuestos generales del Estado. Eso dice en el periódico La Razón, hoy la portada del periódico La Razón, pero sí que vemos que lo que ha hecho es posponerse. Esto no lo dice la portada de La Razón, pero esa reunión entre el Partido Popular y el Gobierno lo que ha hecho es posponerse de momento. Posición diferente, la que hemos observado en Ciudadanos. Decía Inés Arrimadas, tendía la mano al Gobierno. Yo he mandado esta mañana un documento al presidente del Gobierno con una propuesta concreta para estos pactos de la reconstrucción, porque no podemos perder ni un día más, porque estos pactos son urgentes, porque lo que tiene que salir de estos pactos no es ni un cambio de régimen ni una imposición de una ideología trasnochada como pretenden algunos, sino precisamente tienen que salir los planes de respuesta sanitaria, social y económica a la crisis del coronavirus, y eso es urgente. Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues en efecto decíamos al principio del programa que no toda la oposición está a la altura de un reto como el que enfrenta el país y que, sin embargo, vosotros habéis tendido la mano al Gobierno para tratar de llegar a un pacto. ¿Cuál es la razón por la que Ciudadanos hace este ofrecimiento al Gobierno? Pues porque estamos en una situación extraordinaria y porque nosotros siempre pensamos en el interés general. También hay que definir para qué está tendida la mano, ¿no? Yo he tendido la mano desde el primer momento, no para justificar ni para tapar los enormes errores del Gobierno que se están produciendo y que son y han sido muy graves, sino para ayudar a que se solventen, para ayudar a que no se sigan cometiendo y para que podamos salir de esta crisis con medidas sensatas y con cierta unidad, que evidentemente no ha estado en la política española hasta ahora, pero que también creo que es el Gobierno quien tiene que marcar ese camino y quien tiene que demostrar realmente si quiere apoyo sincero de la oposición, ¿no? Hemos visto hoy en la portada del periódico La Razón, dicen que este gran pacto se frena, que los partidos ven elecciones tras la crisis. ¿Esto lo ve verosímil? Bueno, yo la verdad es que estoy pensando en cómo salvamos vidas y cómo salvamos empleos. Es decir, yo no sé si ahora tenemos que estar pensando ya a corto plazo en otras elecciones. Yo creo que lo más importante y lo más urgente es que se consensúen ya las medidas en 3 ámbitos, que es lo que nosotros queremos hacer con estos pactos, ¿no? Es las medidas sanitarias, las medidas del plan de contingencia sanitaria que hay que hacer para ver, oye, cuántos test se van a hacer, mascarillas, elementos de protección individual, etcétera. El segundo es el plan de reactivación económica y el tercero es el plan de protección social. Yo creo que el Gobierno tiene que apoyarse en la oposición y en los agentes sociales y dejar de improvisar, porque cada día vemos medidas, cada día muchos domingos por la noche esperando a ver qué se publican en el BOE, hay mucha incertidumbre y yo creo que deberemos pasar de las improvisaciones a la planificación, de la incertidumbre a la seguridad y de la unilateralidad que ha mostrado el Gobierno hasta ahora al consenso. Yo creo que sería lo mejor para España y por eso lo planteo, porque creo que es que deberíamos hacerlo, la verdad. Porque más allá de la dirección política, ¿sustituiría la dirección técnica de la gestión de esta crisis? Porque hay un grupo científico, un grupo de asesores relacionados con eso. ¿Usted los cambiaría? Bueno, la verdad es que no se conoce muy bien cuáles son las personas que hay detrás. Yo creo que además de escuchar a los técnicos hay que escucharlos a todos, porque realmente ha habido muchos expertos que anunciaron y que dijeron que había que tomar medidas y no se escuchó, ¿no? Yo creo que el Gobierno en la crisis sanitaria me parece evidente que ha llegado tarde, pero yo lo que no quiero es que lleguemos tarde también a la crisis económica y por eso debemos consensuar estas 3 cosas. Es que nosotros
tendimos la mano al gobierno porque estamos en una situación en la que realmente hay que pensar en cómo ser más útiles a los españoles. Pero cuando yo he propuesto, que por cierto lo propusimos nosotros por carta, el tema de los pactos de la reconstrucción, y además incluso con ese nombre, por tanto estoy muy contenta que hasta el gobierno haya cogido hasta el nombre que nosotros le propusimos por carta, se lo propusimos antes de que Sánchez hubiera dicho absolutamente nada de pactos de la Moncloa ni nada. Por tanto, bueno, pues celebramos que coja el guante de nuestra propuesta. Pero el problema es, ¿para qué queremos esos pactos? O sea, ¿qué pretende el gobierno con esos pactos? ¿Pretende imponer aquí la retórica de Pablo Iglesias y de atacar, no sé, al jefe del Estado o atacar la propiedad privada o hacer un cambio de régimen? Porque entonces eso no va a ir a ningún lado. Ahora, si los pactos son para lo que yo he comentado antes, que son 3 pactos, 3 acuerdos concretos, que es cómo afrontamos la crisis sanitaria, es decir, un plan de contingencia sanitaria para salvar vidas. El otro es un plan de reactivación económica para salvar empleos, y ahí tenemos que hablar de liquidez para las empresas, de cómo protegemos autónomos, etcétera. Un plan de reactivación de muchos sectores que se han visto muchos afectados por la crisis, etcétera. Y el tercer acuerdo, que sería el plan de protección social, pues ahí sí que puede haber acuerdos, y ahí sí que estoy convencida de que va a ser muy difícil que grandes partidos de la oposición no quieran sentarse, pero quien tiene que dar el primer paso y tiene que definir es el gobierno, y hasta ahora pues las declaraciones que vamos viendo del señor Pablo Iglesias no van en esa dirección, así que yo espero que el gobierno coja el guante de verdad, y nosotros, aparte de proponerles por carta este pacto de la reconstrucción, incluso antes de ayer le mandé una propuesta concreta de ese pacto, ¿no? De, oye, ¿cuántas veces nos reunimos? Hacer 3 comisiones técnicas, una sanitaria, una económica, una social, y tener estos 3 acuerdos como objetivo, ¿no? El plan de contingencia sanitaria, el plan de reactivación económica y el plan de protección social. Si vamos a ese escenario, yo creo que pueden salir adelante estos pactos, pero aquí dependerá de la voluntad del gobierno, la verdad. Es más de lo que ha dicho el resto de los partidos de la oposición. Es una mano tendida en una situación tan excepcional como esta. La posición es unánime dentro de Ciudadanos, porque hemos visto en otras ocasiones hay una nueva dirección en Ciudadanos, y habíais hecho una oposición extraordinariamente dura hasta el momento. ¿Este cambio de línea es unánime? Bueno, nosotros siempre hemos sido una oposición constructiva, y te quiero decir que hasta que no llegó Ciudadanos a este país nos empezó a ver como normal estar en la oposición y hacer acuerdos de investidura y hacer acuerdos para sacar unos presupuestos a nivel de partidos nacionales. Este apoyo solo había existido a nivel de los partidos nacionalistas, que ya sabemos siempre lo que piden ellos a cambio, ¿no? Que son, pues, bueno, unas herramientas no para la ciudadanía de sus territorios, sino para en un futuro pues declarar la independencia, que es lo que hacen todos, ¿no? Así que nosotros hemos sido el primer partido relevante nacional que hemos sido capaces de pactar con unos y con otros. Hicimos un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez para evitar las segundas elecciones. No salió adelante. Después dimos estabilidad con el gobierno de Rajoy. A nivel autonómico también lo hemos hecho con gobiernos de diferente color. Y por tanto yo creo que nadie puede decir que ha habido una oposición más constructiva que la que ha habido de Ciudadanos. Lo que no podemos hacer es hacer seguidismo del gobierno o decirle al gobierno que lo que hace está todo muy bien, porque yo creo que eso tampoco es una oposición útil, ¿no? Así que yo creo que siempre hemos mantenido esta oposición de, evidentemente, denunciar o criticar lo que hace mal el gobierno, pero también ser útiles, constructivos y sacar acuerdos buenos para la ciudadanía. Yo creo que la línea es la misma. Lo que sí que te digo, Fernando, es que, claro, la situación es muy diferente. O sea, es decir, esta pandemia no se puede comparar con nada que hayamos vivido hasta ahora, ¿no? Quizás incluso algunos expertos dicen que será más dura por repentina que la crisis del 2008, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí requiere altura de miras, sentido de Estado, y para mí eso supone también 2 cosas. Primero, no tapar ni justificar los errores del gobierno, que están siendo muchos y muy graves, pero no solo centrarnos en eso, sino también proponer y tender la mano para que se solucionen, ¿no? Vemos, en todo caso, tendéis la mano al gobierno en esta misma dirección. Hay algunas iniciativas que están sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, en la portada de La Vanguardia hablan de la renta mínima de emergencia. Dicen que el gobierno la va a acelerar ante la pandemia. ¿Qué opinión le merece a su partido esta iniciativa? Porque algunos miembros que han estado dentro de Ciudadanos, como Toni Roldán, apoyaban mecanismos similares. ¿Qué le parece esto? Bueno, a ver, es muy difícil posicionarse sobre algo que no está explicado.
Ayer mismo o antes de ayer la ministra Montero decía que esto era un tema muy importante, que no se podía improvisar y que tenían semanas por delante. Escrivá se había manifestado totalmente en contra del modelo que quiere imponer Podemos, que ya sabemos que lo que quiere imponer Podemos en general, y lo ha dicho muchas veces, es la renta universal para que aquí pues todo el mundo tenga un sueldo, trabajes o no trabajes, ¿no? Por tanto, no me puedo manifestar sobre algo que el Gobierno no ha explicado, pero en cualquier caso, la base de todo esto es que el Gobierno debe dejar de actuar de manera improvisada e unilateralmente. O sea, es decir, las medidas de protección social deberían ser uno de los objetos de ese pacto. ¿Cómo vas a aprobar una medida de tanto calado sin haberla explicado a nadie, con graves discrepancias incluso dentro del Gobierno, sin hablar con los agentes sociales? La semana pasada los agentes sociales tuvieron que desmentir al Gobierno diciendo que se había pactado con ellos. Es decir, no me puedo manifestar sobre el fondo. Ahora, lo que sí que le tengo que decir es que si el Gobierno quiere de verdad llegar a acuerdos con la oposición, serán en estos temas, ¿no? En cómo salimos de la crisis. Y para mí hay 3 ámbitos y por eso vuelvo a insistir. Está el sanitario. La gente está yendo a trabajar esta semana y no hay mascarillas en las farmacias. La gente no sabe si tiene que llevarlas, si no. Se está obligando a las empresas a dar las mascarillas a sus trabajadores y no las hay. Y luego el Gobierno las requisa. Es decir, todo lo sanitario hay que planificarlo, consensuarlo y explicarlo y dar tranquilidad a la gente. La reactivación económica exactamente igual y la protección social igual. Y las medidas de protección social tienen que ir vinculadas también a reactivación económica, porque el objetivo final es que todo el mundo al final pueda acceder a un empleo, no otros modelos, ¿no? Así que no me puedo manifestar sobre el fondo de esta medida porque no se conoce, no se ha explicado y además porque realmente genera incluso grandes discrepancias dentro del Gobierno. Imagínese una medida que no se ha hablado en ningún momento con la oposición ni con los agentes sociales, o al menos no se ha consensuado con nadie, ¿no? Yo tengo una curiosidad porque te escucho y hay algunos elementos en los que coincido, otros en los que veo mucha distancia con mi posición, pero me pregunto estos días, escuchando las críticas, en el caso de que el Gobierno hubiera decidido el confinamiento con los datos que había a principios del mes de marzo, que eran datos apenas había llegado el virus a España, ¿Ciudadanos habría apoyado un confinamiento con esos datos, con los datos que existían en la comunidad científica? Es verdad que había algunas personas que alertaban del riesgo futuro, pero los datos que había eran los que había. Sobre los datos que había, ¿usted habría avalado? Había muchos datos. ¿Lo habría avalado entonces con esos? Los datos. Nosotros creo que recordar que fue el 9 de marzo. Yo llamé personalmente al presidente del Gobierno, que fue el primer contacto que el señor Sánchez tuvo con los líderes de la oposición en esos días, y fue a iniciativa mía. O sea, yo creo que fui la primera líder nacional que llamó a Pedro Sánchez por esto para decirle: presidente, estamos muy preocupados, deberíamos tomar medidas y te ofrecemos nuestra mano tendida para que empecéis a tomarlas porque vemos inactividad en el Gobierno, ¿no? Las medidas se podrían haber tomado en muchos sentidos. Una cosa es obligar al confinamiento, otra cosa es ir acumulando EPIs, otra cosa es ir cerrando eventos multitudinarios, otra es ir protegiendo las residencias de ancianos. Es decir, había muchas cosas que hacer que se podrían haber hecho antes. Y no lo digo yo, es que lo dicen los expertos. Hay otros países pues que han actuado en ese sentido. A lo mejor no han decretado el confinamiento, pero sí que han tomado medidas, por ejemplo, de acopio de materiales sanitarios, de respiradores, de EPIs. Es decir, que yo no solo estoy aquí para criticar porque sé que la situación es muy complicada, pero que tampoco se me puede pedir que justifique al Gobierno diciendo que es que lo han hecho muy bien y no podrían haber hecho nada antes. Claro que se podrían haber hecho cosas antes. De hecho, la primera comunidad autónoma que cerró colegios a iniciativa propia y el Gobierno no quería era la Comunidad de Madrid. El señor Paje creo que ha dicho públicamente que quería cerrar colegios y del Gobierno de España le dijeron que no porque era alarmista. Es decir, ¿se podía haber actuado antes? Sí. Pero aquí estamos también desde la oposición, humildemente, para que, ya que hemos llegado tarde a la crisis sanitaria, que no lleguemos tarde a la crisis económica. Por eso es fundamental que no nos enteremos de los decretos económicos los domingos por la noche y con la incertidumbre de la gente no saber si tiene que ir a trabajar, si tiene que llevar mascarilla. El día del decreto de las actividades esenciales pues fue bastante lamentable, ¿no? Por tanto, tiendo la mano, pero no para decir que bien lo hace el Gobierno, qué buenos somos
y aquí no ha pasado nada, porque somos el país del mundo con más afectados, muertos por millón de habitantes y con más tasa de contagiados sanitarios. Yo estoy aquí porque creo que la situación es muy difícil, creo que tenemos que salir de esta unidos y porque creo humildemente que nuestras propuestas pueden ayudar a ir mejorando y a ir corrigiendo errores. Y estamos teniendo una oposición muy constructiva. Yo le he mandado 5 documentos concretos ya al Gobierno y concretamente al señor Sánchez con propuestas concretas, económicas, sanitarias, desde el primer momento. Y creo que eso es ser oposición útil, es no blanquear al Gobierno y no decir, no, hombre, si es que no se podría haber hecho nada mejor porque nadie lo sabía. Eso me parece que se lo dejo yo a otros, pero si nos quedamos solo en la crítica y a ver quién la dice más gorda, no salimos de esta. Así que yo intento pues mantener esa posición que sí que creo que tiene pues un respaldo absoluto dentro de mi partido, porque creo que es la posición más útil. Y por último, me gustaría preguntarle también por la labor de oposición por el resto de los partidos. Más allá del Gobierno, lo que se está observando es una polarización extraordinaria en el debate público. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos también en el Parlamento y tenemos mucha preocupación también por el escoramiento que se está viviendo en la oposición, la forma en la que la extrema derecha está utilizando esta crisis. ¿A Ciudadanos le preocupa? ¿Cree que hay motivos de preocupación? Yo creo que aquí el Gobierno tiene que marcar la línea. O sea, el otro día quien siguiera la sesión parlamentaria... Pero le pregunto por la oposición. Sí, bueno, también podemos hablar del Gobierno, ¿no? O lo dejamos al margen. Sí, lo que pasa es que las 6 anteriores preguntas iban en esa dirección. Bueno, no, pero me dices del debate parlamentario. El debate parlamentario participa de Gobierno y oposición. A mí me parece que el otro día los debates fueron muy duros, humildemente, salvo el nuestro como partido a nivel nacional. Y cualquiera que viera la discusión o la intervención de la señora Lastre y de Echenique o de los señores de Vox o de otros partidos, pues se preocuparía, sinceramente. Yo le puedo hablar de nuestra oposición. Mire, en el último pleno, y ya que me pregunta por la situación parlamentaria, los debates parlamentarios, pues en el último pleno nosotros tomamos una decisión que fue apoyar 2 de 3 decretos económicos del Gobierno. No porque estuviéramos de acuerdo en todo, sino porque somos conscientes de que la derogación de esos decretos también tendría consecuencias y tendría una situación de inseguridad jurídica para muchas familias. Pero ¿a cambio de qué lo hicimos? Pues a cambio de arrancarle al Gobierno unas cuantas mejoras que creo que son importantes. Por ejemplo, al final se ha retrasado la presentación de liquidaciones trimestrales de IVA y IRPF, que era un tema que el Gobierno no quería ni escuchar hablar y había dicho públicamente que no se podía. Para mí ha sido una medida insuficiente porque se ha retrasado simplemente un mes y yo creo que hay unas circunstancias ahora que lo que llevan es a suspenderlo durante más tiempo porque los autónomos y las pymes no pueden más e incluso las gestorías están colapsadas con tanto ERTE, con tanto cese de actividad, etcétera. Pero bueno, hemos conseguido eso, hemos conseguido que se tramitaran como proyectos de ley para poder presentar enmiendas y corregir muchos de los defectos que tienen esos decretos. Es decir, yo le puedo hablar de nuestra posición como oposición y es ser lo más útiles posibles. Y estamos negociando, estamos sacando algunas cosas, estamos presentando propuestas al Gobierno, pero sin dejar obviamente de saber pues cuáles son los gravísimos errores que se están produciendo y también pues que a veces nos falta información. Pedimos una y otra vez información al Gobierno y no se nos da, ¿no? Yo creo que vamos a mantener esa línea que sinceramente creo que es la que conecta con la mayoría de españoles, porque no creo que haya una mayoría de españoles pensando que qué bien lo ha hecho el Gobierno, que no se ha equivocado en nada, que no hemos llegado tarde a nada y qué bien lo hacen todo. Pero también creo que la gente no quiere vernos pelear todo el día en el estrado y tirarnos los trastos a la cabeza. Quiere ver con positivismo también y espíritu constructivo, y ahí estará Ciudadanos. ¿No tiene entonces una posición sobre la extrema derecha? Bueno, los posicionamientos extremos a mí me ponen los pelos de punta. Y evidentemente en las crisis como estas, pues los extremos sacan lo peor de sí, ¿no? Y por tanto, evidentemente, claro que me ponen los pelos de punta estos posicionamientos. Pero veo extremos, no solo veo un extremo, veo extremos. Y lo que deberíamos converger es en el centro, en la moderación y en la sensatez. Y creo sinceramente que en una pandemia como esta, pues las medidas que se tomen deben ser consensuadas, deben ser moderadas y los discursos que se hagan, pues también. Desde la oposición, pues obviamente denunciar los errores del Gobierno, pero ser propositivos, y desde el Gobierno también respetar un poco a la oposición, porque también te digo una cosa, yo llevo 12 días sin hablar con el presidente del Gobierno. A mí no me ha llamado en 12 días. Ahora llevo 10, desde la última vez que me llamó 10 o 11. Es decir, incluso a un partido que está tendiendo la mano,
que se ha ofrecido para apoyar, que ha apoyado reales decretos, que ha propuesto los pactos de la reconstrucción, se nos pasa 10, 12 días sin que el presidente nos llame, pues imagínate el resto, ¿no? Entonces, yo también creo que el gobierno tiene que plantearse que si ellos quieren apoyo de la oposición, también tienen que hacer un cambio, dejar de aprobar medidas improvisadas, sin negociar con nadie y escuchar más a la oposición. Yo creo que los pactos pueden ser una buena herramienta, pero insisto, los pactos no pueden servir para que Iglesias nos dé discursos castristas y bolivarianos. Aquí los pactos tienen que ser muy concretos para la salida sanitaria, económica y social de la crisis. Y si lo hacemos así, si lo circunscribimos a eso, yo creo que pueden salir adelante, sinceramente, y creo que si el gobierno hace esa propuesta, que es la que hemos hecho nosotros, en la oposición va a tener muy difícil todo el mundo decir que ni siquiera se sienta en la mesa. Yo creo que se sentarán. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can Pues decía Inés Arrimadas, tendrán difícil el resto de partidos políticos para subirse a ese pacto. Si se plantea dentro de unos márgenes, lo veremos porque el caso es que hoy en la portada de La Razón el gran pacto se frena, los partidos ven elecciones tras la crisis, dice el periódico La Razón hoy en su portada, mientras vemos cómo ayer, por cierto, se publicó el CIS, la encuesta del CIS, y hubo algunas preguntas que han sido muy comentadas por la manera en la que estaban siendo formuladas. Por ejemplo, ¿cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes? Esto ha sentado muy mal a algunos interlocutores políticos, que no entiendo yo muy bien dónde está la objeción a la formulación de una cuestión como esta. Desde luego no debería ser solo objeto de seguimiento en una situación tan extraordinariamente difícil como esa, como en la que estamos viviendo, sino la persecución de los bulos, de las fake news, de las mentiras, debería ser objeto permanente, incluso por la propia reputación de los medios. Colocarlo en sus portadas como motivo de crítica, bueno, pues no parece que sea muy... Pero hoy está en las portadas de los periódicos. También dice Sanidad, oculta el número de test que se han realizado en España, dice el periódico El Mundo, aunque se le olvida que algunos de esos datos están relacionados con las comunidades autónomas, que son los que tienen la Consejería de Sanidad y como bien sabéis ya a estas alturas, pues tienen transferida la sanidad, en la gestión de la sanidad. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y mientras tanto, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, el director general pide unidad entre los propios países. Esta es una pandemia global que debe ser combatida unidos y de forma global. COVID-19 does not discriminate between rich nations and poor, large nations and small. It does not discriminate between nationalities, ethnicities or ideologies. Neither do we. This is a time for all of us to be united in our common struggle against a common threat, a dangerous enemy. Y en efecto, el líder de la OMS ha defendido que convertir el coronavirus en un arma política causará más muertes. Lo ha advertido la OMS. El líder de la Organización Mundial de la Salud pidió unidad nacional e internacional para evitar que esta pandemia sea aún más grave. Aseguró que es un momento para concentrarse en la lucha más allá de los partidos, de las ideologías, no para ganar puntos políticos a costa de la tragedia. Además, aseguró que Estados Unidos y China deben unirse contra el enemigo común. Bueno, pues mientras tanto, también la OMS está luchando contra otras enfermedades. Hay mucha preocupación porque la preocupación sobre el coronavirus ha hecho que se desatiendan otras prioridades. WHO is not only fighting COVID-19, we're also working to address polio, measles, malaria,
Ebola, HIV, tuberculosis, malnutrition, cancer, diabetes, mental health, and many other diseases and conditions. Y en efecto manifiestan la preocupación por cómo se están desatendiendo otras prioridades. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hola, Resistencia confinada. Hola, Fernando, hola, María. Aquí desde el confinamiento bastante bien, dentro de lo que cabe, que lo estamos llevando. Yo he sido de los pocos actores afortunados que he entrado dentro de un ERTE, con lo cual me siento una absoluta privilegiada, ya que la mayoría de mis compañeros no pueden decir lo mismo. Y lo que más estoy sufriendo en este confinamiento, sin lugar a dudas, es pues el amarillismo de la prensa. Me parece absolutamente deleznable lo que está haciendo la mayoría de los periódicos, la mayoría de los telediarios, los programas de información, que no se puede llamar información, que hasta ahora pues era bastante intolerable, pero ahora me resulta totalmente insoportable ver programas como alguno de La Sexta, no quiero nombrar a periodistas, pero que lo único que hacen es alarmar y alarmar con informaciones pseudociertas, pero que tienen más información que desdice eso y no la dan, o con titulares, como he podido ver estos días, que he dejado de seguir a bastantes medios de comunicación en Twitter porque, por lo mismo, ¿no? Creo que hoy más que nunca tengo que agradeceros que sigáis al pie del cañón, danos una información tranquila, pausada y auténtica, sin esconder unos datos para que las cosas sean más alarmantes de lo que ya son. Cuando nadie sabe si después va a haber una gran recesión o qué va a haber después, no pongas como titular la Gran Depresión cuando no sabes lo que va a pasar. Y si no lo sabes tú, no lo saben los grandes economistas, no lo sabe nadie. Esto ya no es información, esto es amarillismo puro y duro, y me gustaría ver qué portadas hubiera puesto si hubiera estado gobernando la derecha, que serían otras, completamente distintas, pasando exactamente lo mismo. Porque si de algo estoy segura es que hubiera gobernado quien hubiera gobernado en este país, estaríamos exactamente en la misma situación, porque no solo depende de la gestión del minuto de Pedro Sánchez, sino de todas las comunidades autónomas que no están gobernadas por Pedro Sánchez y de los 10 años de recortes. Y si alguien piensa que todo esto no influye, es que vive en una burbuja fuera absolutamente de toda realidad. Que sigáis bien. Bueno, pues en efecto es la aproximación hoy a la información de estas... coincido con Ana en que probablemente las medidas se habrían tomado igual en cualquier otras circunstancias con cualquier otro gobierno. Estaría bueno. Quizá esto sirva de lección también para el futuro, pero me temo que pocos aprendizajes se van a sacar de aquí. Bueno, mientras tanto, ¿qué debe pedir España a la Unión Europea? Ayer en la RAI, Iglesias decía lo siguiente. L'Italia e la Spagna, come due delle 4 potenze economiche più forti della Unione Europea, dobbiamo continuare a dire all'Unione Europea che bisogna andare più avanti. Se arriviamo insieme a quella volontà politica comune, ci sono differenti meccanismi, ci sono diversi mezzi che possiamo usare per assumere tutti insieme questa crisi economica e sociale. Eso decía Iglesias ayer en la RAI. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera. Decíamos también hoy en las portadas de los periódicos, preocupación sobre el curso escolar. Todos los alumnos pasarán de curso salvo casos excepcionales, aprobado casi general con la nota de los 2 primeros trimestres, dicen El País y La Vanguardia. Pero también hay algunas preguntas de los propios oyentes. Buenos días, cafetero. Soy Manuel Martín y soy estudiante. Buenos días, cafetero. Soy Manuel Martín y soy estudiante de
en el Conservatorio Superior de Música. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las enseñanzas artísticas? De momento el gobierno nos está dando soluciones, nos está dando propuestas para nosotros y bueno, no me sorprende, puesto que siempre hemos sido los más pisoteados por parte de nuestros políticos y parte de la sociedad. Así que nada, simplemente qué pasará con nuestras enseñanzas. Gracias. Esto es La Cafetera. Enseguida vamos a hablar con Emilio Silva para repasar la memoria histórica, la asignatura pendiente que tenemos para con el pasado. Unos segundos y charlamos con Emilio. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Pues en efecto charlamos con Emilio Silva aquí semanalmente, con quien reflexionamos sobre el paso del tiempo, la memoria, la necesidad de tener conocimiento sobre lo ocurrido en nuestro país y cómo eso también ha dejado impregnada la política actual, la democracia. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días, cafeteros y cafeteras. Que te decía, en efecto son tiempos de difícil sosiego, con el debate muy alterado, se ven en las redes sociales, con el debate muy encrespado, muy polarizado, tremendamente polarizado. Te decía que he visto que en Twitter has tenido algún enfrentamiento en estos días, pero el día que descubras esta herramienta que bloquea masivamente a los seguidores de algunas cuentas, entonces tu mundo va a cambiar para siempre. Que se expresen, pero que se expresen en sus casas, gritando así. Pero el día que descubras eso vas a alucinar. Bueno, ya me pasarás el enlace. Pero sí, está la cosa, porque yo creo que hay gente, bueno, que piensa que aquí hay algo ahora que se puede aprovechar para abatir y está apretando, ¿no? De hecho, yo creo que la portada del Mundo de ayer, entre otras cosas, escenifica una especie de metáfora, ¿no? De un gobierno que debería estar muerto, entre comillas. Sí, hoy en la propia portada del periódico La Razón dan un titular sobre eso. El gran pacto se frena, los partidos ven elecciones tras la crisis. Bueno, parecen más intencionalidades, parecen más deseos que
que bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que se ve, hay mucho nerviosismo, hay mucha inquietud, los hay en la derecha extraordinariamente polarizada, también los hay en una parte de la izquierda, y supongo que todo esto tiene que ver también con la situación de angustia, de confinamiento y de miedo, y todo esto pues es una combinación explosiva. Pero en todo caso, tenemos el compromiso de acercar aquí en la cafetera cada semana un asunto relacionado con la memoria histórica. Y esta semana se han cumplido 10 años de la querella argentina, que es un hito muy importante porque hubo que recurrir a la justicia internacional para investigar casos que en España era imposible que pasasen la primera línea del cordón jurídico, ¿no? Pues sí, nosotros cada vez que hacemos una exhumación y aparecen, bueno, pues a veces tardamos unas horas y a veces tardamos varios días en encontrar los restos que buscamos, pero cuando vamos con ellos, el responsable de la exhumación se acerca o a un cuartel de la Guardia Civil o a un juzgado, lo que tenga más cerca, para hacer una denuncia de que ha encontrado restos humanos con signos de violencia. Y normalmente incumpliendo la ley de enjuiciamiento criminal, lo cual quiere decir que si un juez incumple la ley se está prevaricando, pues ni siquiera nos contestan, aunque la ley dice que se deberían acercar allí, tomar información y luego tomar decisiones, porque los huesos humanos en sociedades civilizadas no pueden aparecer en cualquier sitio, ¿no? Aunque estamos viendo imágenes ahora mismo en el mundo donde están apareciendo por todas partes. Y bueno, pues yo creo que es un poco la enseñanza de a veces cuando se imagina o imaginas algo y no lo dejes en la imaginación, ¿no? En el año 2008, un profesor de la Complutense que tú conoces, Ariel Jerez, y yo nos tomamos un café con Raúl Zaffaroni porque pasaba por Madrid. Raúl Zaffaroni es el juez, o era el juez de la Corte Suprema Argentina, que en el año 2006 dictó el final de las leyes de amnistía de Argentina, la ley de punto final y obediencia de vida, y a partir de ahí, pues en Argentina se abrieron juicios que han llevado a estar condenados a más de 800 militares, civiles, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces en ese café fue una conversación bastante emotiva, porque a este juez en parte lo formaron juristas españoles exiliados en la Argentina, ¿no? Él tenía como una especie de especial afecto por nombres que en las facultades de Derecho en España pues no tienen mucha trascendencia, como Jiménez de Azúa o Rivacoa, pero en América Latina, por ejemplo, no hay quien publique un artículo académico sobre algún asunto penal que no los cite, ¿no? Porque fueron eminencias que de algún modo han sufrido el desprecio del franquismo y no han sido recuperados, ¿no? Entonces, en ese afecto, vamos a decir así, pues nosotros planteamos la idea de, bueno, en España hubo juicios a finales de los 90 por los que se juzgaron casos de Argentina y Chile. Vamos a probar a hacer una denuncia allí y a ver si esos juicios que hacía España no eran una especie de casi neocolonialismo, ¿no? Que es la metrópoli, le dice a la excolonia, la metrópoli que nunca ha juzgado nada a su dictadura, le dice a la excolonia, oye, pon orden en las violaciones de derechos humanos de tus dictaduras, ¿no? Y vamos a ver si eso a la inversa, si viene de allí para aquí, pues hay una coherencia en el Poder Judicial español. Evidentemente no, pero fue muy hermoso y hice un hilo yo antes de ayer en el Twitter de la asociación, el acto de presentación, ¿no? Porque ahí se mezclaban, o sea, nosotros tenemos con Argentina un montón de lazos, ¿no? Y muchos están construidos a partir de emigraciones y de exilios, ¿no? Que han ido yendo y han ido viniendo, ¿no? Están en parte un poco relatados en la serie de Campanella esta de Vientos de Agua, ¿no? Pero, bueno, pues todos conocemos argentinos aquí que, bueno, pues que han llegado o porque llegaron sus padres en los 70 o porque los empujó el corralito a principios de este siglo y bueno, y nosotros hemos emigrado allí en los años 20, mi abuelo mismo, el que fue asesinado aquí, había estado antes viviendo en Argentina, o incluso el ADN que identificó a mi abuelo genéticamente vino desde Azpeleta, una población de la provincia de Buenos Aires. Entonces en el acto, que fue el 14 de abril elegido para que fuera una especie de homenaje, ¿no?, a la República ya
y a quienes estaban en las cunetas. Se hizo en Buenos Aires, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, pero ahí se mezclaba, pues estaba Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel, estaba Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, que es, con ese apellido Cortiñas, pues que es gallego, evidentemente, pues hablaba de todos esos vínculos familiares. Estaba Estela de Carlotto, la presidenta de las abuelas, hablando de los nietos que en España buscaban a sus abuelos. Estaba Darío Rivas, que fue el primer denunciante, que precisamente ayer hizo un año que falleció, buscando a su abuelo, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió inmediatamente es que todos los gobiernos españoles se pusieron a poner impedimentos, ¿no? Además hubo algunas jugadas muy curiosas. La querella se entrega el 14 de abril y unas 2 o 3 semanas después el fiscal argentino al que le queda el caso dice que no, que este caso no se puede investigar porque ya se está investigando en España. Entonces, cuando nuestros abogados les piden que documenten eso, el fiscal dice que lo ha encontrado en Internet, ¿no? Pero nosotros nos enteramos que justo 10 días después de la presentación de la querella había un congreso en Argentina de fiscales iberoamericanos y el fiscal general del Estado español había estado reunido con este fiscal, ¿no? Entonces, han sido un montón de cortapisas. La querella ha servido para visibilizar a las víctimas, para cosas como el hecho de que Ascensión Mendieta muriera el pasado mes de septiembre habiendo enterrado antes dignamente a su padre, otras 40 familias como ella, para señalar a algunos verdugos y para poner a prueba la ley de amnistía española, ¿no? Que durante muchos años se nos ha vendido o narrado que era una conquista de la oposición al franquismo, y ha quedado bastante claro en los últimos años que era todo lo contrario. Quiero decir, es una ley que sacó de la cárcel en octubre del año 77 a 89 personas que tenían que ver con bandas armadas, porque los presos estrictamente, bueno, digamos, políticos de partidos políticos ya estaban todos en la calle por otras medidas, y realmente quien estaba blindándose a los franquistas, ¿no? Entonces ahí detrás hay una historia, una hermosa historia, ¿no? De gente que siempre ha sido perseguida por la pobreza, por la represión, ¿no? Y que ha ayudado a construir esa cultura de los derechos humanos, porque donde nosotros vivimos al hacer las primeras exhumaciones fue precisamente en la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina, que había movido los juicios desde España hacia allí, ¿no? Pues bueno, pues detrás, digamos, hay una historia de personas que han ido tejiendo desde hace décadas, digamos, usando ese hilo para enhebrar la búsqueda de la justicia. Y bueno, pues en estos 10 años han pasado montones de cosas, y bueno, si el coronavirus no nos hubiera aislado, estaríamos ante muy cerca de una siguiente visita de la jueza para recoger pruebas y hacer algún interrogatorio, pero bueno. Estaba previsto que viniera en marzo a tomar declaraciones a varios testigos. Esto han sido denegado. En todo caso, sí que es verdad que es un hito histórico y también es un enorme símbolo que hubiera que recurrir a la justicia internacional para lo que la justicia española estaba mirando en otra dirección, ¿no? Esto también nos avergüenza un poco. Yo he visto que ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional y pone el foco en una evidencia, ¿no? Que la democracia española no ha sido capaz de asumir la justicia y la reparación, y esto ha sido manifestado así en numerosos artículos de prensa internacional, ¿no? Bueno, ha tenido mucha repercusión fuera, sí, realmente, en todo el tema de la memoria en general, ¿no? Porque al principio las primeras exhumaciones venían medios internacionales y hasta la del año 2002, que tú tuviste la oportunidad de estar allí, pues íbamos a una exhumación y estaba el NRC holandés, el Tageszeitung alemán, la RD alemana. Quiero decir, había una incapacidad, yo creo una falta de voluntad, y el hecho de desproteger a las víctimas en cualquier caso que ocurra de violencia política significa proteger a los verdugos. O sea, un Estado tiene que elegir con quién está, ¿no? Y en este caso, estas víctimas que llevan confinadas 40 años sin poder salir de sus
del daño que padecieron y de sus dramas personales sin poder salir a las salas donde se construye la justicia, porque se les ha negado esa posibilidad, pues sí, yo creo que define muy bien el modelo de impunidad que se ha construido aquí. Y bueno, pues nos tiene que servir para entender muchas cosas de las que ocurren políticamente, ¿no? Sobre todo cuando las injusticias suelen caer casi siempre del mismo lado. Pues 10 años de esta querella en Argentina, el único juicio abierto al franquismo. Desde que el 14 de abril del año 2010 se presentaron en Buenos Aires varias denuncias para pedir la investigación al régimen de Franco por genocidio, por crímenes contra la humanidad, y los demandantes apelaron al principio de jurisdicción universal. 10 años después el proceso sigue vivo, sigue sumando denuncias y también nuevos testimonios, convertido en el único proceso judicial abierto en el mundo contra el franquismo. Emilio Silva, gracias de corazón. Gracias a la cafetera, la resistencia, que tiene que resistir más que nunca, ¿no? Porque estos días se están empezando a hacer largos, yo creo. Yo he notado en los últimos días un punto de inflexión, ¿no? En esto del confinamiento, y hace falta ánimo y sosiego, bueno, calma. Yo creo que hace falta un poquito de calma también, porque está todo el mundo con los nervios demasiado a flor de piel y hay que recuperar un poquito el espacio de la sensatez, porque luego la dirección suele ser bastante equivocada cuando nos dejamos llevar por los intestinos, por las tripas, en lugar de por el sentido común. Voy a aprovechar para hacer un comentario, y tiene que ver con todo esto que estamos viendo de la información, estos periodistas, ¿no?, que han hecho este canal de YouTube, por cierto, que he transcrito. Tengo una amiga que tiene una herramienta que transcribe muy bien, y he transcrito la primera reunión que hicieron, este meeting virtual, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Pero yo creo que nos tiene que ayudar eso a mirar la historia, porque esta estructura mental que es capaz de hacer este relato del presente, ¿no?, desde ese lugar, es la misma que nos ha contado el pasado, ¿no? Y que nos ha contado, o que consiguió imponer este mismo relato con respecto a la Segunda República. Entonces yo creo que es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de que una identidad política no es muy lenta cambiando, ¿no? Y en este caso está casi intacta. Entonces, lo digo sin darle ningún exotismo, porque esta gente, las burradas que dice ese meeting, yo, si alguien quiere, lo puedo colgar en la red, porque me pareció interesante leerlo, porque además leerlo sin oírlo te permite otro tipo de reflexión, ¿no?, que no te altera tanto. Y yo creo que es interesante hacer ese análisis, ¿no? Y sobre todo no tener miedo, porque esta gente lo que va buscando es tratar de asustar, ¿no? Esa intervención ayer de la diputada de Vox en el Parlamento, ¿no? Estos están rascando a ver hasta dónde consiguen despertar miedo en la sociedad, ¿no? Porque el miedo en los años 30 en Alemania, y en otras partes de Europa, fue el gran nido donde se alimentó el fascismo, ¿no? Y entonces aquí están intentando construir en esta situación miedo, y pues lo que hay que hacer ante eso es informarse con rigor y no dejarse arrastrar muchas veces por las emociones, ¿no?, sino tratar de racionalizar lo que nos está pasando. No es nada que no les haya pasado durante miles de años a los seres humanos, y nosotros, con todo mi respeto, evidentemente que hay gente que lo está pasando de una manera muy dura, pero lo estamos pasando en el primer mundo, ¿no? Y esto está llegando a países donde hay situaciones que nosotros, por la época que nos ha tocado vivir, no podemos ni imaginar. Entonces no dejamos de ser los que podemos estar con un móvil ahora mismo escuchando un programa de radio en Europa, unos privilegiados. Pero eso debe hacernos sentir confianza, ¿no? Creo, porque oyes estas cosas y realmente, si no tienes unas ciertas ataduras a la razón, pues acabas entrando en pánico, ¿no? Que es lo que yo creo que esta gente está buscando. Pues Emilio Silva, gracias, como siempre. Emilio, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Cuidarse todo el mundo. Adiós. Hasta luego. Podrán Chao. decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y en efecto la información internacional, la fotografía internacional que nos llega servida a través de las imágenes por satélite hoy, con el foco colocado en Estados Unidos. Alexandria Cortés. Con René, tenemos que garantizar el sistema de salud, un sistema de salud público, decía Alexandria Cortés. En todo eso, en nuestras comunidades, lo que yo estoy oyendo es que los pacientes, una de sus últimas palabras de antes que tener como intubarlo, ellos están preguntando ¿cuánto va a costar mi familia? Eso no pasa en un país moderna, en un país rica, eso pasa en un país brutal. Y este es un sistema de medicamento brutal por familias trabajadoras, brutal por mucho más familia. Y tenemos que cambiar este sistema porque tenemos que garantizar el medicamento, tenemos que garantizarlo. Bueno, pues decía, hay que defender, se necesita un sistema público fuerte, fortalecido, de la misma manera que también en esta entrevista con el cantante René decía ponía de manifiesto el importantísimo papel que tienen los latinos que van a tener en las elecciones de noviembre. Como latinos tenemos un papel muy importante ahora en esta elección porque somos votantes y en estados que son muy importantes para demócratas, en Colorado, Arizona y más, estados que que podemos llevar en noviembre, pero tenemos que usar ese papel y ese poder a empujar por políticas que son para nosotros. Y también otra fotografía que nos deja la actualidad, la imagen por satélite, la imagen de El Mundo. En París, en la Catedral de Notre Dame, se cumple un año. Ayer se cumplió un año del incendio que devastó la Catedral de Notre Dame. Ayer resonaron las campanas, tantas promesas de reconstrucción que se habían hecho, tantas promesas, pero se han destapado, este año ha destapado algunas cuestiones sobre la Catedral de Notre Dame. Pilar de la Peña, muy buenos días. Sí, la verdad es que los planes de reconstrucción siguen en pie y, en fin, Emmanuel Macron ha dicho que sí que mantenían el objetivo de reconstruir la catedral en 5 años. Pero lo que es interesante es que un año después se están conociendo algunas de los efectos colaterales que tuvo el incendio. Bajo todos los puntos de vista fue una tragedia, fue una devastación que ha impactado además no solo al pueblo parisino, sino a todo el pueblo francés y al pueblo mundial por el gran valor que se daba a esta catedral. Pero es verdad que se han dado a conocer, además, bastante recientemente, algunos de las, podríamos decir, de los efectos positivos o de las notas, constructivas que se está sacando de esta tragedia. Y una de ellas es que está permitiendo a los científicos conocer y descubrir e investigar sobre muchos aspectos que en caso de no haberse producido el incendio nunca hubieran podido. Por ejemplo, sobre las técnicas en las que fue construida la catedral, las bóvedas y algunos de los secretos y de los aspectos que más han fascinado a todo el que ha entrado en la catedral, pues han quedado al descubierto
descubierto al desplomarse, por ejemplo, en los techos, pues les permite un poco, le está permitiendo a los científicos y a los investigadores pues profundizar un poquito en cómo eran las técnicas de construcción en esos años. Es verdad que la catedral tiene casi 900 años, me parece que era 850, porque se termina en 1300 y algo. Y además de estas técnicas de construcción, hay otro aspecto muy interesante que se está investigando y que ha quedado un poco al descubierto, que es una cosa que llamaban el bosque. Era una especie de estructura de madera que existía en la parte alta de la catedral, que era muy espectacular y que, bueno, a causa del incendio, pues buena parte de toda esa estructura ha quedado destrozada, pero la ventaja es que ha permitido o va a permitir a los científicos investigar mucho sobre esos árboles y sobre algunos aspectos, como por ejemplo las características climáticas. Eran árboles que se considera que probablemente eran robles, que algunos podían tener 300, 400 años y que funcionan como una especie de archivo climático. Es decir, que va a permitir a los científicos tener unos datos bastante precisos de el clima que había en la zona en la zona de Francia, pues hace a lo mejor 1000 años, que podría incluso servir para evaluar el impacto de la actividad humana en este aspecto. También se han descubierto o se está estudiando los efectos del plomo. Al parecer había sobre el tejado de Notre Dame estaba recubierto con una capa de plomo, que esto causó bastante preocupación cuando sucedió el incendio, porque se temía que todo ese plomo pudiera evaporarse o pudiera expandirse por París. Parece que no llegó a la temperatura necesaria para que eso sucediera, pero sí se han dado una serie de efectos con el plomo y que están ahora siendo estudiados por los científicos, con lo cual, pues bueno, uno de los pequeños, beneficios que se puede sacar de esta gran tragedia es eso, profundizar en una serie de conocimientos científicos o de factores que nos pueden resultar de utilidad o al menos de gran interés en este momento actual. Pero bueno, en todo caso, todas esas inversiones milmillonarias que se hicieron supuestamente para reconstruir en tiempo récord la Catedral de Notre Dame, lo que parece claro es que no han llegado, que no han tenido lugar, que no, o por lo menos, no sabemos a qué velocidad va la reconstrucción, pero no parece ser la prometida, ¿no? Se anunciaron muchísimas donaciones. Otra cosa es que luego se materializaran, ¿no? Este es lo que ha quedado un poco en evidencia, que no todo el dinero que se prometió ha llegado a las arcas. En cualquier caso, ya os digo que además hace muy poquito, me parece que esta semana o la pasada, Emmanuel Macron aseguró que pese a toda la crisis actual que estamos viviendo, existía el firme compromiso de las autoridades francesas de reconstruir en 5 años. Es cierto que hay una parte que tiene que ver con el dinero. También es verdad que hay una serie de debates, un gran debate abierto sobre cómo reconstruir la catedral, que veremos a ver si se mantiene, pero sí tanto el aspecto que decías, ¿no? La falta, o digamos ese dinero que se prometió que no ha llegado a las arcas y en fin, este debate sobre cómo reconstruir o cuál es la mejor manera de reconstruir Notre Dame, pues puede que condicione o que retrase un poquito la reconstrucción de la iglesia. Pues en efecto es la polémica que está colocada sobre la Catedral de Notre Dame ahora que se cumple un año desde aquel incendio que se la llevó por delante. Bueno, también hay algunos otros asuntos que queríamos comentar aquí en el programa. Hay un pacto de gobierno en Irlanda. Se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos de allí, como si fueran, además, dos partidos antagónicos, como si fueran el Partido Popular y el Partido Socialista, para alternarse al frente del gobierno. Es así, se queda fuera el Sinn Féin, ¿no? Y eso que había sido el más votado. Fue el más votado por escaños, creo que se quedó prácticamente igual que el otro partido más votado, que creo que ha sido el Fine Gael, pero sí que es verdad que ha llamado mucho la atención este pacto de gobierno, porque además es parecido a si pactaran en España PP y PSOE, una especie de gran coalición que nunca se había dado en Irlanda. Hasta ahora estos dos partidos, el Fine Gael y el Fianna Fáil, sí, pues se habían alternado desde la independencia de Irlanda en 1922, creo que era. Se habían ido alternando al frente del gobierno y en esta ocasión pues se habían visto superados al menos en cantidad de votos por el Sinn Féin, y sin embargo han anunciado un pacto de gobierno para intentar mantenerse, un pacto en el que se alternarían en la presidencia, es decir, 2 años gobernaría uno de los partidos y los dos siguientes el otro. Y bueno, es un pacto que no está todavía cerrado al 100%, porque entre los dos partidos sufrieron un cierto retroceso y se quedan, incluso sumando los escaños de cada uno, ligeramente
ligeramente por debajo de la mayoría absoluta, con lo cual necesitan algún otro partido que les apoye, pero sí que es verdad que se ha dado este paso que al final llevaban semanas negociando, pero sí que ha sorprendido o que ha llamado la atención que se pusieran de acuerdo en cierta forma para dejar fuera al Sinn Féin, porque además han dicho que no esperan ni quieren el apoyo del Sinn Féin a esta coalición, pero bueno, se han puesto de acuerdo y para Irlanda va a ser entrar en una nueva era y en fin, dejan la oposición al Sinn Féin que será interesante también desde el punto de vista de la evolución política de Irlanda en lo que va a llevar. Pues es la fotografía internacional, pero sabéis que también hay una agenda diferente, la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos hacíais llegar a lo largo del día de ayer y que tiene que ver con una manifestación que se ha convocado por el clima para el próximo 24 de abril. Llaman a una acción global por el clima. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, pues será el próximo viernes 24 de abril a las 10 de la noche con la proyección de sombras y sonidos desde los balcones. Entre los organizadores, bueno, están bajo el paraguas de Fridays for Future y de hecho, bueno, pues organizaciones como Greenpeace se han sumado a esta acción por el clima. Dicen que la salida de la crisis se debe realizar de forma justa y sostenible y recuerdan que la crisis climática sigue siendo una realidad. Y pese a estar formalmente declarada desde muchas instituciones, dicen, sigue sin ser reconocida como debería por algunos dirigentes que optan, dicen, por desoír las indicaciones científicas a través de una inacción culpable. Así que han convocado esta manifestación para el próximo 24 de abril, insistiendo en que, bueno, pues la emergencia climática continúa. Y también continúa la desigualdad. En concreto, en Público.es ponen el foco en la desigualdad y en la brecha en el sector de la banca. Hablan de pocas mujeres en la cúpula, sin poderes ejecutivos y peor pagadas. Y entonces se van a los datos y explican que con los datos a 31 de diciembre había 90 consejeros en los 6 principales bancos españoles y de ellos, de estos 90 consejeros, solo 24 son mujeres. Actualmente insisten en que hay 24 mujeres en los consejos de administración frente a 66 hombres y que solo 2 de ellas pertenecen a la alta dirección de las entidades. También responden a un perfil y son mujeres de entre 50 y 60 años con una amplia experiencia en el ámbito empresarial o financiero y lo que revela es que efectivamente la desigualdad y la brecha afecta a prácticamente todos los sectores laborales como este. También, por otra parte, nos enviabais esta información del Salto Diario
en la que ponen el foco en la producción local y sostenible. 20 ciudades reclaman una apuesta seria por la producción local y sostenible en la reconstrucción económica. Así lo cuenta este periódico, que explica que la Red de Ciudades por la Agroecología, que es una alianza de una veintena de ayuntamientos en España, lo que han hecho es reclamar a las administraciones públicas que tengan una apuesta seria por la producción local y sostenible para reconstruir económica y socialmente el país. Piden instaurar medidas como la compra pública responsable para fortalecer tanto la producción como la distribución locales, porque consideran que aporta empleo estable, seguridad, calidad y cohesión social, que dicen son cosas que ahora más que nunca necesitamos. También señalan en este manifiesto que la crisis sanitaria pone de relieve la importancia de la buena alimentación como estrategia de salud preventiva, y recuerdan que la agroecología ha sido reconocida por las Naciones Unidas como la principal estrategia para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que, insistimos, sigue pendiente y sigue siendo pues la hoja de ruta que debería marcarse en los gobiernos de todo el mundo. Y terminamos con un plan que se está elaborando en la ciudad de Ámsterdam. Lo recogía Bayana Blanca en el diario.es. Y hablan del plan de Ámsterdam para relanzar su economía ante el coronavirus, que apuesta por romper con el actual modelo de consumo. La ciudad adoptará lo que llaman el modelo del donut de la economista Kate Raworth, que plantea reducir drásticamente el uso de recursos y materiales. Este modelo, que ha sido desarrollado en la Universidad de Oxford, servirá de guía para orientar las nuevas políticas de esta ciudad para salir de la recesión, asegurando que se reducirá, ojo, un 50% el consumo de nuevos materiales en la próxima década. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, pues entre ellas está la de fomentar productos que duren más tiempo y permitan las reparaciones, imponer medidas para que los restaurantes y los hoteles donen la comida que desechen, y también crear los llamados pasaportes de materiales que contabilicen los materiales reutilizables en las demoliciones o promuevan el uso de materiales más sostenibles en la construcción de edificios. Explican en esta información además que esta economista insiste además en que la situación actual tiene que presentarse también como una oportunidad para mejorar las deficiencias de nuestro sistema y plantear nuevos paradigmas, nuevas medidas para mejorar el sistema en el que vivimos. Bueno, pues es la agenda de la cafetera. Y con esto nos vamos a marchar. Mañana volveremos, mañana con más asuntos aquí en la cafetera, y ya sabéis que los viernes además escucharemos el relato de Ainhoa Goñi y también una serie que os vamos a recomendar, es muy interesante, Unorthodox. Es una serie sobre una mujer que tiene que huir de una familia de ultrafanáticos religiosos, judíos ortodoxos, tiene que cruzar el mundo huyendo. Y es muy recomendable, la comentaremos aquí mañana en el programa. Así que mañana nos vemos. Si estás escuchando esto, no estás sola. Gracias. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.